Bien. Y acá que tengo uno... Chat. Profe, va a grabar la clase, ahora la comencé a grabar. Debe estar grabando. Bien, perfecto. Vamos a continuar con el estudio de la renta y de su cálculo desde el ingreso. Habíamos visto desde el producto y dijimos que lo podíamos calcular desde el producto del ingreso o desde el gasto. Vamos a ver desde el ingreso. ¿Cómo se mide desde el ingreso? Medimos por una parte el sector privado. ¿En qué consiste el ingreso del sector privado? Vamos a tener nuestras empresas y vamos a tener nuestras familias, que son los propietarios, los factores de producción. Nuestras familias, que son trabajadores también, van a recibir por su trabajo el salario, por la renta el alquiler, por el capital el interés y el empresario el beneficio por su actividad empresarial, ¿no? Y si usted es un profesional independiente, le puede llamar honorario también. Van a ser ingresos monetarios que perciba por su labor o por el factor que esté prestando. Y por otro lado vamos a tener el sector público. Y ojo, porque el sector público puede actuar como sector privado y aparte de actuar como sector público. ¿Por qué? Como sector público percibe los ingresos, porque nos brinda educación, justicia, salud, seguridad, es básicamente por lo que existe el Estado. Lo vamos a ver cuando veamos sector público, vamos a volver a esas definiciones, pero cuando ustedes piensen, ¿para qué existe el Estado? El para qué es para brindarnos seguridad, justicia, salud, educación, cuestiones que no podemos por mano propia brindarnos nosotros. Ahora bien, el Estado también participa de alguna manera compitiendo con el sector privado en algunas empresas. De hecho, el Estado también es titular de empresas. Bien, hemos tenido un proceso de privatizaciones según los tiempos. Esa es otra interesante pregunta, ya voy a anotar acá, privatizaciones. Tenemos distintas épocas en la historia, y les puedo dar bibliografía de ese tema, porque ha sido uno que he estudiado bastante, en el que tenemos distintas formas, ¿no?, de privatizaciones y de estatizaciones, distintas. Nunca es igual a lo anterior, siempre tenemos algunos modelos diferentes, como en la actualidad no es como en la de los 90. Vamos a profundizar en el sector público. Entonces también podemos tener Estado percibiendo algún beneficio. El Estado también presta servicios. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos al laboratorio del ministerio a hacer un análisis de agua, y bueno, es el Estado el que presta el servicio. Un hospital público es el Estado el que presta el servicio. Nosotros somos Estado, somos Universidad Nacional, entonces tenemos una dependencia, tenemos autarquía, pero somos parte del Estado, y estamos prestando un servicio de educación. ¿Bien? Entonces, vamos a ver el ingreso total. ¿Cómo lo podemos? Lo podemos resumir como la cantidad de propiedades que posee más el precio de los servicios que prestan. Digamos, va a entrar en juego todo cuando yo voy a calcular todo el ingreso que percibo. Y el ingreso personal, la sumatoria de las remuneraciones por los servicios, los factores producidos. Lo mismo, estamos diciendo con otras palabras lo mismo que dijimos anteriormente. Y diferenciemos el ingreso disponible como el ingreso personal menos los impuestos directos. Claro, yo como sector privado presto un servicio, recibo una remuneración por ese servicio, pero debo pagar impuestos que van a ir al sector público. Cuando yo mida lo total, voy a ver el todo, pero cuando voy a ver el mío, mi ingreso disponible, va a ser lo que yo recibí por los servicios que presté, menos los impuestos directos. Bien. ¿Qué es un impuesto? Porque estamos hablando de los impuestos como el principal ingreso, no el único, del sector público, no el único. Pero
el principal dentro de lo que llamamos los ingresos genuinos del Estado. No el único, porque el Estado también tiene empresas, ¿bien? Entonces el Estado también percibe otro tipo de ingresos, y también es dueño de terreno, y también compra y vende propiedades, o sea, pero veámoslo acá desde el punto de vista como que su principal ingreso son los impuestos. El impuesto es un tributo o una obligación que no requiere una contraprestación directa por parte del Estado. ¿Eso qué quiere decir? Es un tributo o una obligación que surge del hecho de que todos aceptamos que debemos ser parte del Estado y que el Estado nos va a brindar seguridad, salud, educación, justicia. ¿Bien? Y no requiere una contraprestación directa del Estado, porque lo necesita para sus fines, que son ellos. Entonces yo abono los impuestos para que el Estado los administre para sus fines, pero el Estado no hace nada para que yo abone. Por supuesto, es una obligación mía, si no los abono, me persigue persecución desde el punto de vista fiscal para claro, que abone. El Estado en ese sentido tiene poder coercitivo en cuanto a las obligaciones tributarias que tenemos como ciudadanos. Y tiene el ejercicio de la fuerza pública. O sea, si nosotros no solo no pagamos, sino evadimos, bien, él tiene el ejercicio de la fuerza pública. Últimamente se considera al impuesto como un robo por parte del Estado. La palabra robo está mal utilizada jurídicamente, porque el robo implica que yo ejerza una violencia sobre usted. Por ejemplo, si yo ingreso a su casa, derribo la puerta e ingreso a su casa, ejercí una violencia sobre un bien suyo, ingresé a su casa, tomo el televisor y me lo llevo. ¿Bien? O salto la pared, rompo una reja, ingreso, tomo las joyas o dinero y me lo llevo. Eso es un robo. En el caso de esto, lo que se considera técnicamente, hay que analizar si el impuesto resulta confiscatorio. ¿Qué quiere decir? Cuando el impuesto es excesivo y lo que usted tiene que abonar para el sostenimiento del Estado es excesivo en función de sus ingresos, resulta confiscatorio si a usted le impide progresar. Al Estado no le sirve impedirle al ciudadano progresar, porque va a encontrarse en un estado deficitario si no tiene quien le aporte, porque la gente no puede trabajar, porque no le conviene trabajar, porque pierde plata, no le sirve. Entonces ahí el impuesto resulta confiscatorio. Vamos a ver que al respecto de que un impuesto resulte o no confiscatorio, se ha expresado la Corte que es cuando supera el 30% del ingreso de la persona física o la persona jurídica. Entonces, cuando el total de sus ingresos, lo que usted paga en impuestos, supera el 30%, podríamos decir que es confiscatorio. ¿Algo que agregar, Juan? Sí, capaz que Jonathan lo decía como un tono de una sensación, una emoción, de percibirse por el hecho de que después vamos a ver también las finalidades de los impuestos, y bueno, por ahí muchas veces uno espera que la finalidad sea que haya, no sé, más hospitales, más escuelas, mejores rutas, y a lo mejor eso no sucede y por eso se considera como un robo, digamos. Pero bueno, eso nomás. Profe, entonces, ¿qué se entiende por contraprestación directa? Ya lo vamos a ver enseguida. Avancemos un poquito más y le contestamos su respuesta, su pregunta. Surge lo que decía recién Juan Manuel, por la potestad tributaria del Estado para el financiamiento de sus gastos. Nosotros cuando decidimos conformar el Estado, aceptamos que tenga esta potestad para financiar sus gastos. Se rigen por un principio que es el principio de capacidad contributiva, que tiene que ver con esto de lo que dijimos, si es confiscatorio o no. Se basa en la equidad y el principio social de la libertad, que implica que quienes más tienen aporten más. Porque la capacidad contributiva, por eso el principio de equidad implica ese, aquel que tiene más, es como que soportamos todos el mismo peso. En valor absoluto, el que tiene menos aporta menos, pero el peso que soporta en sus espaldas por tener que aportar es igual en todos. Eso es lo que trata la capacidad contributiva. Y a lo que refiere cuando habla de igualdad, principio de igualdad.
son cargas obligatorias para las personas físicas y las jurídicas como las empresas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los fines? ¿Para qué vamos a cobrar los impuestos? Para financiar infraestructura, salud, más hospitales, educación, más escuelas, defensa y seguridad social. A ver, esto nosotros no podemos, viene un ladrón a casa, salvo que ejerzamos la legítima defensa, que tiene sus limitaciones. Primero me tienen que agredir y luego yo puedo agredir en la misma medida en que soy agredida. O sea, si viene y me golpea con un palo, no puedo agarrar un rifle y apuntarle y matarlo en la cabeza. O sea, la legítima defensa se relaciona con la agresión. Porque nosotros decidimos que esto, la defensa y la seguridad, nos la provea el Estado. ¿Bien? Que es el que hace que todos podamos convivir adecuadamente. Sigamos. Puede tener como objetivo disuadir la compra de un producto como tabaco o fomentar determinada actividad económica. Eso también es una finalidad. Nosotros lo vimos cuando vimos algo anteriormente en micro, dijimos sí, el Estado puede intervenir a favor o en contra de determinada costumbre que nosotros consideremos como sociedad valiosa o disvaliosa. Entonces, voy a establecer un impuesto para que aumente el precio de un bien que no quiero que se consuma. Quiero que la gente tome conciencia. Caso de cigarrillo. Caso de cigarrillo que cuando yo era joven, y si no preguntan a sus padres, los cigarrillos era como de nivel fumar determinada marca de cigarrillo y uno tenía acceso a los grandes coches, las personas más lindas o mejor vestidas, ¿no? Bueno, ahora no, le dicen, le hace mal a la salud, le causa esto, el otro, cáncer, se muere, etc. Tenemos una finalidad de tipo fiscal, que es satisfacer una necesidad pública de manera indirecta. Financiar los gastos de los distintos servicios que presta el Estado. Acá tengo algo en el chat. Equidad, me pregunta Tillar. ¿Quiere saber qué es la equidad? Equidad hace rato. No, Patri, porque se ve que puso de otra filmina que hablaba acerca de la finalidad o el objetivo del impuesto, que es una capacidad contributiva en torno a la equidad, digamos. No sé si es una queja, no entendí tampoco No, porque a veces no se entiende el concepto de equidad. Pero le puedo decir aquí claro. El concepto de equidad. El concepto de equidad viene del derecho romano, de lo que es la justicia distributiva. Nosotros tenemos dos tipos de justicia. La justicia conmutativa, se llama así, que es la que nosotros establecemos en los contratos. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer un contrato de compra-venta y decimos que voy a venderle mi automóvil vale 1.000.000 de pesos, y usted está de acuerdo en pagar 1.000.000 de pesos, 50% al contado y un cheque a 30 días al otro 50%. Suponga, eso es justicia conmutativa, para nosotros eso es justo, no se discute. La equidad se refiere a la justicia distributiva, que es la que nos interesa en economía, que es la asignación de la renta. ¿Cómo voy a asignar los recursos? ¿Cómo los voy a distribuir en la sociedad? A eso refiere la equidad. Entonces, la equidad, ¿qué dice el principio de equidad? Dar a cada cual lo suyo. A cada cual lo que necesite para satisfacer sus necesidades y para que todos tengamos como un nivel de calidad de vida equivalente. Eso sería ser equitativo. Luego habrá gente que tiene más y habrá gente que tiene menos. Pero hay como un piso que se considera digno y de calidad humana, que todos tengamos acceso, y a eso es a lo que apunta la equidad. Es inequitativo cuando usted tiene gente muy pobre e indigente que convive con gente exageradamente rica. Ahí está en una distribución inequitativa. Pero a medida que la distribución de la renta es más pareja, usted tiene una sociedad más equitativa. Ese sería el concepto. Continuemos. Finalidad fiscal.
la que implica satisfacer o financiar los gastos de los servicios que presta el Estado. El Estado tiene todo un servicio administrativo para llevar a cabo estas actividades, desde contabilizar todas y analizar todas estas variables, establecer las políticas económicas, analizar cómo funciona la salud, establecer políticas de salud, ver el estado de nuestro medio ambiente. Tiene que tener policías de seguridad, inspectores que controlen, autorizaciones que brinda, etcétera, empresas que funcionan. Hay un servicio que debe ser financiado, ¿bien? En general. Esa sería una finalidad fiscal. Y una finalidad extrafiscal que es satisfacer una necesidad pública de manera directa. Caso del que vimos, los impuestos a los cigarrillos y las bebidas alcohólicas. Es decir, usted tiene impuestos para una finalidad determinada. Por ejemplo, también, y vos me podés ayudar en eso, Juan Manuel, cuando pagamos la electricidad tenemos el impuesto al fuego, y hay otra serie de impuestos a infraestructuras, que deben ser aplicados exclusivamente a eso. A ver si le querés ampliar un poquito. ¿Te referís a la boleta de PEC, Patri? Sí, a la boleta de PEC. Sí, sí, o sea, si habrán visto seguramente alguna boleta de PEC, al principio te aparece el consumo y bueno, cuánto equivale tu total por el consumo generado de energía. Pero bueno, después hay otro tipo de tasas, impuestos. Hay uno puntualmente para la obra pública, está la famosa tasa ARCEP. ARCEP es el ente que regula los servicios públicos. Bueno, el IVA, también otro impuesto que está ahí, digamos, lo aclaro nada más. Pero bueno, sí, tiene una serie de impuestos que se derivan hacia cierta finalidad o cierta puntualidad, digamos. Y ahí tendríamos la diferencia, los que van a rentas generales para todo y se divide, y los que tienen una finalidad también específica. ¿Ves? Los mixtos, los dos anteriores. La tasa ERCEP es una tasa. Y acá viene la respuesta, no es un impuesto, es una tasa. Y ¿cuál es la diferencia entre un impuesto y una tasa? Y es la respuesta a la pregunta que hizo el alumno recién, que es prestar una actividad determinada. Cuando yo abono una tasa es porque el Estado presta una actividad como una contraprestación a lo que yo le abono. Caso tasa ERCEP. ERCEP regula y le pago la tasa. ¿Bien? Y esa es la diferencia con el impuesto. El impuesto va por una situación jurídica determinada. Cuando veamos los tipos de impuestos, vamos a entender en detalle esa diferencia. Es fundamental y es pregunta de examen. ¿Cuáles son los principios generales que rigen a los impuestos? Esto que vemos acá sirve para este tema y sirve para el tema del sector público, porque en los dos casos llegamos a impuestos. ¿Bien? El principio de justicia. Todos los habitantes deben contribuir al sostenimiento del gobierno de acuerdo a sus posibilidades económicas, por lo que dijimos de la equidad, porque la equidad es la justicia distributiva, pero todos sostenemos, cada uno en su medida. Deben ser ciertos, principios de certidumbre. Nosotros tenemos que saber lo que vamos a pagar, no es una cosa arbitraria que viene un día y me dicen, bueno, usted debe 10, no, mejor ahora me debe 15. Yo tengo que saberlo. Para eso se fijan elementos esenciales que hacen que yo lo pueda calcular de alguna manera y evitar arbitrariedades. Siempre va a encontrar igual alguna vuelta, pero digamos que estamos hablando de los principios generales. Vamos a encontrar algunas cosas que ocurren en la realidad que nos ponemos un signo de pregunta. El principio de economía, su recaudación no debe ser gravosa, no debe ser tan altos. Y la equidad, que refiere a la justicia distributiva que ya explicamos recién. ¿Cuáles clases de impuestos tenemos? Bueno, tenemos distintas clasificaciones, según distintos criterios. Acá yo les he dado varios, como para que ustedes puedan ir viendo. El impuesto puede ser plano cuando es siempre igual. Por ejemplo, todos pagamos lo mismo por... si todos tuviéramos un auto y tuviéramos que pagar 100 pesos por tener un auto, bueno, sería un impuesto plano. Sin embargo, lo que se aplica es el proporcional, porque se establece en función del valor que tiene el auto. Yo estoy presumiendo que si usted se pudo comprar un Audi, va a poder pagar un impuesto más elevado que el que se pudo comprar un Fiat Uno, ¿bien? Porque son diferentes. Entonces,
Además, esta proporcionalidad refiere al porcentaje que no depende de la base imponible o de la renta del individuo sujeto a pago. Estamos hablando de un impuesto por un bien particular. Cuando hablemos del impuesto a la renta, vamos a ver que eso además cambia más. Vamos a ver. Ahí hablamos de progresividad o de regresividad de un impuesto, que está vinculado con la equidad y la igualdad. Dice la Constitución en el artículo 16 que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Pero la igualdad es la igualdad entre los iguales. No es que todos somos completamente iguales y horizontales. Igualdad entre los iguales. Los que estamos en la misma condición social, jurídica, económica o circunstancias de hecho o de derecho, las mismas, somos iguales, merecemos igual trato, tenemos que pagar lo mismo. Entonces, un impuesto